A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida en este momento a Mónica Maruri, quien es quien lidera el IPANC aquí a nivel nacional y con quien queremos conversar sobre un proyecto muy especial que habla de temas positivos como significa todo aquello de Narra Quito. ¿En qué consiste este Narra Quito, Mónica, cuando Quito es una ciudad patrimonial, Quito vive las fiestas del Bicentenario? ¿Qué nomás engloba el proyecto Narra Quito? Sabes que Narra Quito es un proyecto muy lindo porque es un proyecto que busca rescatar la memoria, sí, pero que busca rescatar la memoria puesta en la voz de los ciudadanos, de las personas comunes. Sabemos bien que los libros de historia los escriben los que ganan las guerras. También escriben los libros de historia los que les pagan para que escriban los libros de historia. Hemos visto que hay profesionales que dicen yo te escribo la historia de... y de alguna manera todos hemos tenido una abuela o una tía que nos dice, eso no fue así. No, mijita, eso no es verdad lo que dice en el libro porque yo me acuerdo que así eran las cosas hace 60 años, hace 70 años, en una ciudad o lugar. De allí nació Narra Quito. Narra Quito es un proyecto que originalmente se llama Historias de Familia, que está registrada su propiedad intelectual a nombre del IPANC en Ecuador, y que es un proyecto que intenta que volvamos a contar la historia de los lugares y que rescatemos la memoria y ese patrimonio intangible en la voz de las personas. Entonces es un proyecto narrativo, transmedia, colaborativo, y explico por qué es colaborativo, porque nosotros salimos con cámaras a buscar esas voces de ese artesano que lleva 3 generaciones haciendo algo, o alguien que prepara un plato desde hace 2 generaciones o 3 generaciones, el señor que hace las empanadas de morocho en el Estadio Atahualpa y antes en el Estadio Arbolito y antes desde su bisabuela, y de alguna manera vuelven a contar la historia de un lugar o de un oficio desde la voz de las personas. Y es estas historias, cuando la persona recuerda, hacemos con animación imágenes que le dan vida a esos recuerdos. Están colgados en un sitio web que se llama narraquito.com y es colaborativo porque te ha de pasar, porque a mí me ha pasado que cuando alguien cuenta, yo también quiero contar la mía, porque me has hecho acordar que mi abuelita cuando vino de Chile y ella se dedicó a esto, y entonces tú puedes aplastar, quiero contar mi historia, y puedes contar tu historia también, y puedes subir la Ahora, foto. ¿cómo ser parte y cómo difundir más? Porque todos tenemos historia, la ciudad donde vivimos, la ciudad donde nacemos, la ciudad que nos acoge. Mónica tampoco es de Quito, yo tampoco soy de Quito, pero uno tiene miles de historias que contar, porque tiene el vecino, el amigo, el tío, toda la familia, todo el entorno, que cuentan las historias de ese Quito, en este caso, que se va enriqueciendo y que va sumando historias desde cómo compartí el vecindario, cómo me acogió un vecino, cómo me dieron la mano cuando venía de Chagra, desde otra ciudad. Todo eso va demostrando el Quito real, cómo sumarse a contar historias y así, y cómo difundir más para que toda la ciudadanía no solamente cuente, sino vea y aprenda de las leyendas, porque uno cuando va al centro, la Casa de la Niña del Toro, la 1028, el esto, el otro, pero además cada persona con la que uno recorre la ciudad le va contando una nueva historia. Exactamente. En primer lugar, ¿cómo difundirlo más? Bueno, además de que tenemos redes sociales, encontrar aliados como usted, que es una aliada nueva que adquiere Narra Quito y que estoy segura que no solo usando este canal de comunicación, sino a través de la voz, irás contando a otros acerca de la existencia de Narra Quito, de este portal que intenta ser un repositorio de historias y por eso invita a todo el que abre la página web
aplastar, yo también puedo contar mi historia. Esa persona puede en un celular con su voz, puede subir un texto, escribir un texto, puede subir un video y filmar con su celular a la abuelita, o a lo mejor tiene un video guardado de una fiesta familiar, puede subir fotos antiguas de la familia, de la casa patrimonial, de la casa de su familia, y empezar a colaborar en este repositorio de historias. Proyectos similares en los Estados Unidos forman parte de la Biblioteca Federal de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, porque ha sido importante para un país, para una ciudad, tener guardada la voz de los protagonistas de esa sociedad, ¿sí? Y antes de eso que es se fundamental. Ahora, es fundamental. Dime. Ahora, ¿cómo hacer que, por ejemplo, profesores hagan que los niños cuenten? Porque ustedes también, como IPANC, están muy vinculados al mundo educativo. ¿Cómo hacer que los niños inviten al abuelito a contar y cada uno además se convierta en incrementar el narraquito? Es decir, si yo escuché a mi abuelito, a mi tía abuelo, a mi mamá, a mi tía, contar tal historia, ¿cómo hacer y motivar a esos niños que los graben? Los niños son expertos en grabar, o los jóvenes, generar esta cadena de ir enriqueciendo y formando todo aquello que lo que significa el acervo de las familias, de los barrios, de la comunidad toda sobre la historia de una ciudad. Súper valioso lo que acabas de decir, porque efectivamente la página de Narraquito tiene una pestaña para docentes, y este proyecto no solo ha implicado armar el portal web, sino hacer mingas de historias en diferentes parroquias de la ciudad de Quito, porque a todo esto, este Narraquito es un Narraquito que cubre todo el distrito metropolitano. Nos hemos ido a parroquias muy lejanas del centro de Quito. Claro, la más lejana es San José de Minas y el más cercano es el propio centro histórico. Porque uno piensa San José de Minas, piensa en el Quinche, piensa en Guayabamba, todo es Quito. Ahora, Mónica, ¿cómo hacer que estos temas, y además sea un lenguaje coloquial, un lenguaje que todos comprendemos y todos compartamos? ¿Cómo ir logrando incrementar esto? Porque la idea, bueno, de pronto arrancamos con Narraquito, pero de pronto se puede convertir en un Narra Ecuador. Bueno, estamos haciendo, primero te quiero contar de los docentes. Si tú te metes en la pestaña de docentes, cada video tiene una ficha de orientación metodológica dirigida al docente, alineado con los ejes de aprendizaje del currículo actualizado del Ministerio de Educación de Ecuador, con instrucciones para cómo el docente puede usar ese video en el aula y estimular a los niños a que vayan a sus casas a recuperar su historia familiar. Segundo, tienes toda la razón, estamos arrancando las historias de Manabí, justamente con un convenio. Recuerda que somos un organismo internacional de carácter intergubernamental sin fines de lucro. Firmamos un convenio con la provincia de Manabí para ahora producir las historias de Manabí. Y ahí estamos rogando que Cuenca nos abra los brazos para contar las historias de Cuenca y ojalá de todo el Ecuador. En eso estamos, ojalá se dé. No es fácil, pues, porque siempre hay que ganar la confianza, mostrarles los proyectos que hemos hecho, mostrarles que nuestro afán es justamente el de recuperar la memoria y el de darle la voz a los ciudadanos. Y efectivamente, cuando se escribió este proyecto, se pensó, como somos un organismo que trabaja con 12 países miembros, se pensó en los 12 países miembros, y ese es el sueño, porque en realidad, cuando tú escuchas la historia del chileno que inmigró a Ecuador y luego escuchas la historia de Chile, vas a empezar a ver que nos tejemos, y te ha de pasar cuando hablas con personas de otros países cuánto nos parecemos, qué costumbres parecidas tenemos, inclusive en el país, cuando empiezas a sentir que lo que queremos es diferenciarnos y que somos mejores los de la sierra o de la costa, pero si no somos casi ninguno, somos solo de la sierra, solo de la costa, tenemos abuelo, mamá cuencana, papá manabita, abuelo guayaquileño, y somos en realidad un tejido de historias hermosas. Mi bisabuelo bajó de Ambato a la ciudad de Guayaquil, mi abuela vino de Chile a la ciudad de Guayaquil, y estamos en realidad entretejidas nuestras historias como ecuatorianos y como latinoamericanos. Es un entretejer de una serie de temas. Alguna vez el historiador Gabriel Ceballos García decía que América Latina es una especie de crisol, en donde un joyero mezcló lo mejor del mundo, y eso somos los latinoamericanos, porque es mezcla de europeos,
de personas americanas o indígenas, como se les quiera decir, de todo lo que ya Europa traía de mezclas raciales. Y ahora entre los países, tú hablas de Chile, yo puedo hablar de Venezuela, pero no puedo decir, mis familiares emigraron a Venezuela, después regresaron a Ecuador, y así, o sea, todos vamos, venimos y compartimos, y llevamos la parte de la gastronomía y la parte de todas nuestras costumbres. Ahora, Mónica, ¿cómo conseguir que sean historias positivas y se cuente lo positivo y no ponernos a llorar en el portal? Bueno, sabes que todas las historias que nos han contado han sido positivas. Aparentemente, cuando escuchas una historia positiva, te inspiras a contar lo mejor de ti. Y olvidé decirte que hay un eje transversal en este narraquito, y ya que has tocado el tema de la gastronomía, que es el eje del patrimonio agroalimentario. Qué importante que es conocer ese patrimonio agroalimentario, porque además te ha de pasar, y me pasa a mí, cómo los sabores, los platos, el olor de la comida nos lleva a sentir esa pertenencia y a recordar quiénes somos y de dónde venimos, cómo nuestros afectos están entrelazados con los alimentos, con la comida, con el compartir la comida, con esa ceremonia que es el alimentarnos en familia o en comunidad, porque hay la comida comunitaria, y cómo esta tradición ahora que estamos hablando en el Ecuador, de allá cultivan y acá comemos, no, está tejido ese cultivo hacia el alimento. Y en realidad también nuestros alimentos típicos de una zona provienen de lo que se cultiva en esa zona. Esas recetas, esos sabores, cuán relacionados están con aquello que se cultiva en ese lugar del país, en ese clima, en ese ecosistema. Y por eso es también muy hermoso este narraquito que trata de recuperar esa memoria y ese patrimonio agroalimentario de un distrito metropolitano que comprende unas parroquias rurales muy lejanas. Para mí ha sido una sorpresa lo grande que es este distrito metropolitano de Quito. Yo no sabía que era tan grande. Gracias a Dios hay muchos quiteños en el equipo de trabajo y yo soy la única guayaquileña y me dedico a aprender. Y quiero contarte de otra pestaña que hay en la página web que a mí me fascina y que es la pestaña de los quiteñismos, ¿sí? Y entonces ahí está Alaja, ahí está Breve, ahí está, ojalá esté Quierde o Quierde, como dicen en la sierra, que me fascinan los términos que además nos identifican, que si yo te dijera que soy guayaca diría lámpara, o diría bacán, o diría habla serio, y si estuviera en la sierra diría alaja, o diría achachay, o diría arraray, que son términos típicos. Claro, y en Cuenca tienes otros, pero sí es muy interesante los quiteñismos, porque a mí me pasó cuando fui a vivir en Quito, les mandaron a mis hijos a conseguir tillos. Yo no tenía idea lo que eran los tillos. Las tillos son las tapas de las colas, o sea, las tapas típicas, pero para mí son una tapa de cola. Entonces, le mandan de beber, tráigame tillos, y para mí fue un dolor de cabeza impresionante descubrir qué le pedían a mis hijos en el deber. Exacto. Y nos pasa en cada ciudad. Hay términos absolutamente cuencanos, hay términos absolutamente guayacos, y por favor, en esto como recomendación ya, vean cómo se llama renacuajo en todo el país. Lo voy a buscar. Porque en Cuenca se llama Xuxi, en Quito se llama Huilli, en Guayaquil se llama Gusarapo, y cada ciudad tiene un nombre diferente de este proyecto de sapo, que digo yo, no es el proceso de todo el mundo, pero el renacuajo en cada ciudad de ese país tiene un nombre diferente. Son los Huillis y son los Xuxis en el caso de Cuenca, ¿no? Ajá, qué bonito, no sabía ese dato, me parece precioso. Si tú aplastas cada quiteñismo en la página, lo vas a oír locutado obviamente por un quiteño. Siempre cuento que cuando empezamos Narraquito, porque a todo esto, todas las historias tienen un podcast, ¿sí? Y tú puedes escuchar solo el audio y lo puedes poner en una escuela o lo puedes poner en una radio local, rodar estos podcasts con las historias de los quiteños. ¿Y hay tiempos o es absolutamente libre? Es decir, yo puedo contar la historia en 3, en 5 minutos, o cómo está funcionando esto. Lo que sube el ciudadano lo puede contar en el tiempo que quiera. No hay un tiempo limitado. Siempre la tecnología de tu celular te va a limitar.
será lo que te limite. No hay un tiempo limitado en lo que subes a la página web. Nosotros nos pusimos unos tiempos reglamentarios porque no podíamos producir a cualquier tiempo, con cualquier duración, con cualquier animación. Nos teníamos que poner unos parámetros que pensáramos que que tenía paciencia la persona que ve, que no resulte demasiado cansado o largo. Además, quienes nos dedicamos al storytelling o al contar historias, sabemos que la historia tiene que tener un tiempo que sea interesante, que te mantenga interesado y que sea atractivo. ¿Cuál es la página web, Mónica, directamente para recordar a todos nuestros televidentes y cibernautas? ¿Cuál es la página web en donde uno ingresa y empieza a encontrar historias y puede contar las historias? www.narraquito.com. Y si ponen en el buscador narraquito.com, es la primera opción. Mónica hablaba de la dimensión del impact en toda Iberoamérica. ¿En qué otros países están arrancando con este proyecto, con otras ciudades, o el primero es Quito? El primero es Quito porque la organización del Convenio Andrés Bello, su sede actualmente está en Panamá y tiene 3 institutos especializados. El de Quito, que es el que yo dirijo, que es el IPAN, que es el Instituto de Patrimonio Natural y Cultural de la organización del Convenio Andrés Bello, un instituto en Perú, cuyo énfasis está en la armonización de la educación, y un instituto en Bolivia que se dedica mucho a educación y a saberes ancestrales. Es decir, este proyecto va a hacer que los quiteños se sientan más orgullosos de su ciudad y cada uno quiera contar una historia adicional, ya sea gastronómica, ya sea de los fantasmas o aparecidos, o de todo lo que, cómo se ha ido formando una ciudad que en este momento es una ciudad cosmopolita que recibe a ecuatorianos y extranjeros con los brazos abiertos. Totalmente. Tú sabes que yo siempre he pensado que fortalecer la identidad de los ciudadanos es súper importante para tener una población empoderada, una población que pueden ser ciudadanos que eligen bien, porque son ciudadanos orgullosos de quienes son. A mí me parece que no hay nada más debilitante para una población que no saber de dónde viene. Y obviamente no saben a dónde van, que no se sienten orgullosos de su cultura y que más bien se avergüenzan de su cultura y miran como valor lo extranjero. Y a mí eso me parece tremendamente debilitante. Pero me parece que el rol de los medios, y entendiendo por medios, no solo a los canales tradicionales de radio y televisión, es decir, los medios masivos, sino como medios a los medios digitales también, me parecen tremendamente fuertes, justamente para fortalecer la identidad de los pueblos y la identidad de la población, para fortalecer la identidad de las familias. Y yo creo que un proyecto como este contribuye enormemente, y me parece que en general deberíamos de tener como responsabilidad quienes nos dedicamos a los medios de comunicación o a la comunicación y a contar historias que contribuyan a esa identidad y esa revalorización de la identidad de nuestro país. Es una revalorización y además uno le da raíces, sabe de dónde viene, sabe cómo proyectarse y nos convertimos en buenos ciudadanos del lugar donde estamos, pero también del planeta del cual somos parte. Queremos agradecer muchísimo a Mónica Maruri. Recordamos que ella es directora ejecutiva del IPANC, Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural de la organización del Convenio Andrés Bello, IPANC CAB. Así es que gracias y felicitaciones por esta iniciativa que nos involucra a todos. Queremos conocer más y ser parte de Narraquito y ver cómo este proyecto va creciendo en ciudades y en países de toda Iberoamérica. Así es que nuevamente gracias a Mónica Maruri y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.